Tabárnia, señores, es de lo que se ha aprovechado ahora Ciudadanos para intentar crear polémica y así dividir, ellos sí, Cataluña y a los catalanes. Lo que no han podido ganar en las urnas con votos, lo hacen con artimañas. Recordemos que el bloque independentista suma 2.078.000 votos y el constitucionalista 1.990.000. Después, astutamente y interesadamente, cuentan a los comunes como unionistas, cuando nadie les ha preguntado a ellos si quieren una república o continuar siendo una autonomía de España. Lo único que sí podemos saber ciertamente de los comunes es que estas casi 400.000 personas son soberanistas, es decir, están de acuerdo con el derecho a decidir. Y por tanto, podríamos afirmar que las fuerzas soberanistas suman más del 50% de los votos en Cataluña. El PP decía que con un 72 o un 73% de participación en Cataluña, a los independentistas se les desmonta el chiringuito y se les acaba la broma. Y ha votado casi el 82% y hemos ganado. No obstante, si quieren contar votos y contar personas, existe una solución muy sencilla: el referéndum. Recuerdo las palabras todavía de Inés Arrimadas en campaña: quiero ser la presidenta de todos los catalanes, incluso de los independentistas. Pero poco tiempo le ha faltado a Ciudadanos a querer ser solamente la presidenta de Tabárnia, de los que únicamente se sienten españoles, o se sienten catalanes por el simple hecho de que viven en Cataluña, pero que puede ser el mismo sentimiento que podrían tener si viven en Málaga o en Lugo. El independentismo va de cara, no quiere formar parte del Estado español, no se siente parte de, y algunos dirán que es por odio, otros diremos que es un proyecto que nos ilusiona y que no tiene nada que ver con el odio, sino con el progreso. Ciudadanos, en cambio, no va de cara. Ellos dicen españoles y catalanes, pero no obstante, Tabárnia, con sus objetivos y sus manifiestos, y en su web, dice que quiere ser una comunidad autónoma española independiente, como lo podría ser Andalucía o lo podría ser Madrid. Por favor, que no nos vendan más el somos catalanes, somos españoles. Y ya lo dice el logo de Tabárnia: Tabárnia is not Catalonia, por tanto de catalanes nada de nada, son españoles y se sienten españoles y es muy lícito, pero que se diga clara y abiertamente. En resumen, Tabárnia lo que quiere es una independencia sobre Cataluña.